Bueno, continuamos en este repaso que estamos haciendo en esta noche de miércoles por la provincia. Nos acercamos hasta Ivers de Juarros para detenernos precisamente en este municipio y hablar con su alcalde sobre los últimos 4 años, cómo han sido, qué se ha hecho, qué hay que hacer de cara al futuro. Hablamos con Juan Manuel Romo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, es un placer. Para hablar un poquito de lo que se ha hecho a lo largo de esta legislatura, estamos haciendo este repaso con diferentes alcaldes. En esta noche, además, lo estamos haciendo con alcaldes próximos a la capital burgalesa. Hemos hablado con la alcaldesa de Cardeñadijo. Nos detenemos ahora mismo en Ibeas para hablar de cómo han sido estos últimos 4 años, marcados, imagino, que al igual que en otros muchos municipios, por la coyuntura económica. Pero antes de meternos en materia, ¿cuál es la calificación que hace el alcalde de esta legislatura? ¿Cómo han sido estos últimos 4 años? Bueno, a título personal, pues tampoco conviene, además teniendo en cuenta que lo van a hacer los ciudadanos el día 24 de mayo. Pero bueno, quiero decir que yo, en cuanto al trabajo que se ha realizado, la intensidad de ese trabajo del equipo de gobierno y del mío propio, bueno, pues yo la nota creo que es alta. Otra cosa es que, como digo, se acierte o no, y eso lo van a decir bien pronto los ciudadanos. Es decir, como bien dices, pues ha sido una... Bueno, ya no solo yo comencé en 2007. Los últimos 8 años, si hacemos una panorámica más amplia, pues han sido muy complicados. Yo hablo con otros alcaldes que llevan más tiempo o que han estado en mandatos anteriores, ya dicen, claro, es que vosotros os habéis enfrentado a un periodo de tiempo pues muy complicado. Toda la crisis, ¿no?, al final. Claro, en el que pues las administraciones que vienen financiando a las administraciones locales, pues que han tenido restricciones presupuestarias y las subvenciones pues no llegaban con tanta asiduidad o con tanta intensidad o con menor cantidad. Y los proyectos pues a lo mejor se han tenido que ir archivando, y los que hemos ido pudiendo hacer alguna cosa que ya teníamos comenzada, como en nuestro caso pues el polideportivo municipal, pues podemos quedar agradecidos, porque ese tipo de proyectos pues ahora mismo pues sería muy difícil llevar a cabo. Si nos detenemos en las finanzas locales, ¿cuál era el punto de partida de esta legislatura? Aunque ya sabemos que en tu caso, Juan Manuel, pues provenía además de un anterior mandato, pero ¿cuál era el punto de partida y cuál era actual? ¿Se ha notado una ligera mejoría? ¿Podemos hablar de saneamiento, de quizás en clave de futuro de una mejor situación ahora mismo que la de hace 4 años? Bueno, no solo en nuestro caso, en mi caso puedo decir que, es decir, nosotros llevamos ya bastante tiempo acabando en superávit, o siempre acabando o casi siempre acabando con superávit, ¿no? Es decir, además estos 4 años, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues se ha ido, como diciendo, constriñendo, encajonando las posibilidades financieras que teníamos los ayuntamientos. Yo, con carácter general, podemos decir que nosotros hemos acabado con superávit, es decir, entre otras cosas porque ya digo que se nos exigía desde el Ministerio. También estos periodos de crisis pues nos han enseñado que bueno, pues que los proyectos, cuando se inician, o las obras cuando se comienzan, tiene que haber una consignación presupuestaria, aunque nosotros lo tuviésemos claro y tal, pero bueno, quizás uno no lo recordaba o no lo tenía tan en cuenta, ¿no? Pues ahora es evidente que los proyectos, cuando se inician, tienen una consignación presupuestaria, todo se paga, que, si no recuerdo mal, voy a hablar de memoria, pero si no recuerdo mal, nuestro periodo de pago, medio de pago, que es uno de los datos que tenemos que enviar al Ministerio, pues yo creo que anda por los 20 días o 17 días, una cosa así. Bueno, es decir, eso también da certeza y seguridad a las empresas que nos sirven o que contratan con nosotros, y yo creo que, mirando las cosas o desde ese punto de vista, que vienen a decirnos que no hay mal que por bien no venga, pues es una cuestión positiva que se puede sacar de este periodo crítico, ¿no? Se ha aplicado aquello de se puede hacer más con menos. Ha habido que hacer más entresijos o más encaje de bolillos para poder sacar adelante los diferentes proyectos, o simplemente el mantenimiento del municipio. Qué duda cabe. Es decir, hay veces que cuando llegas a casa o cuando vuelves al despacho y has estado negociando con una empresa y has estado pegándote por
50 euros, pues dices, a lo mejor esto yo lo estoy llevando a un extremo, pero en fin, esa es la realidad. Es decir, todos hemos tenido que aguzar todos nuestros sentidos y toda nuestra capacidad de negociación para que las cosas pudiesen llevarse a cabo, teniendo en cuenta que estamos, como decía antes, pues sujetos a un presupuesto y a final de año pues nuestros ingresos tienen que ser más que los gastos, ¿no? Y aún así que yo creo que se han hecho cosas en todos los ayuntamientos, en nuestro municipio también. Cuando uno llega a un punto como el actual, a un mes escaso de las elecciones, Juan Manuel, muchos seguro que van a consultar el programa electoral cuando uno concurría a las elecciones. ¿Se ha podido cumplir ese programa en gran medida? La coyuntura y al final esa gestión ha permitido sacar adelante esas iniciativas, proyectos que se plantearon a los ciudadanos hace 4 años. Yo creo que en gran parte sí, porque tampoco, en nuestro caso, el programa era altamente irrealizable. Es decir, hay cuestiones, yo puedo citar una, que todas las fuerzas políticas que concurrieron en las elecciones de 2011 en el Ayuntamiento de Beas llevábamos el programa, que era intentar hacer un centro de día. Pues eso pues nos ha resultado imposible porque desde la propia administración regional ya se nos dijo que bueno, ese tipo de líneas no se podían subvencionar y que las medias de asistencia en centros de días en Castilla y León doblaba las de la Unión Europea y que se entendía que esa era una cuestión que quedaba pendiente, ¿no? Claro, que estaba cubierta, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, pues sí, pues será en otro sitio porque en nuestro municipio no. Y ahí seguiremos peleando y seguiremos intentándolo por ver si en estos 4 años, si los ciudadanos nos dan su confianza, pues quién sabe si la administración regional es más receptiva. Esas son las cosas pues, que nos hacen muchas veces cuando los alcaldes decimos que no vamos a continuar o que bueno, pues que esto es muy duro, que se resiente nuestra vida familiar, bueno, la tensión a veces nos atenaza y es una cuestión, pues esto es lo que nos hace pues decir, bueno, pues merece la pena, nos vamos a volver a presentar por intentar hacer esto. Hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir trabajando en pro de los vecinos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Juan Manuel, a la vuelta hablamos de alguno de esos proyectos, ya has citado antes el polideportivo, hablamos también un poquito en clave de futuro, hacia dónde deben ir encaminados los esfuerzos, pero va a ser todo en unos instantes. Continuamos hablando con Juan Manuel Romo, alcalde de Beas de Juarros, hablando precisamente de este balance de legislatura obligado en un momento como el que nos encontramos. Juan Manuel, ya hemos hablado un poquito de cuál era la situación de inicio, de cómo ha afectado la coyuntura económica, también de parte, ¿no? de aquellas cosas que hubiera gustado hacerse en una legislatura como esta, pero que precisamente por esa coyuntura, ya no solo además cuando se depende de uno mismo, sino cuando se depende de administraciones, siempre llevan estas cosas, ¿no? Yo sé que se podría hablar mucho de cada uno de estos temas, pero como el tiempo es el que sí que me gustaría hablar también de aquello que sí que se ha podido hacer, porque comenzábamos nuestra conversación hablando de ese polideportivo, que era quizás una de las grandes reclamaciones vecinales, era una de las grandes aspiraciones, por lo menos del municipio, y es uno de esos logros que se pueden hablar o que se pueden meter, ¿no? dentro de esas cosas cumplidas. Bueno, si habéis estado hablando con alcaldes del Alfo de Burgos, pues seguro que os han dicho que yo recuerdo varios polideportivos que se han hecho en el Alfoz, pues es una de las instalaciones que todos hemos ido añadiendo a las infraestructuras que tenemos en el municipio. En Beas de Juarros también lo hicimos así, pudimos acabarlo con financiación pues, de la Administración Regional, de la Diputación, muy importante también. Entonces, pues bueno, conectando eso con el futuro, a nosotros, a nuestra candidatura, si así mereciésemos la confianza de los ciudadanos, pues entendemos que ya que tenemos la infraestructura, ahora lo que tenemos que conseguir es darle un uso muy importante. Ahora digamos que estamos en una fase inicial y que hay que amortizar socialmente esa infraestructura, ¿no? Y nos tenemos que convertir pues, en un municipio mucho más deportivo.
por ejemplo, no me duele en prendas decir que en el ámbito cultural, cuando nosotros llegamos, había un centro cívico que estaba recién terminado y que, bueno, pues poco a poco se le ha podido dar uso, y yo creo que es mucho más que aceptable la actividad que tiene, ¿no? Pues eso es una de nuestras prioridades, como decía, pues conseguir que ese polideportivo pues también adopte esa marcha de crucero y que nos convirtamos eso, como decía, en un municipio mucho más deportivo. Que tenga una programación, ¿no? En definitiva, claro, y un mayor uso. Efectivamente. Que es de lo que se trata. Una pregunta obligada en una coyuntura y en una legislatura como esta es quizás los servicios públicos, cómo se ha trabajado pues para mantenerlos, que no siempre ha sido sencillo, y también para mejorarlos en estos últimos 4 años. En el caso de IBEAS, imagino que también gran parte de los esfuerzos han ido precisamente a ese mantenimiento, ¿no?, de los servicios públicos para los vecinos. Claro, es decir, bueno, pues intentando, como bien dices, mantenerlos y luego intentando no subir las tasas. Yo, por ejemplo, recuerdo las reuniones de la Junta de Gobierno o en la que hemos tenido que enfrentarnos, por ejemplo, ahora que llega el periodo vacacional, pues a tener que poner las tarifas para los campamentos de verano, para que todos los televidentes nos entiendan, ¿no? Pues hemos intentado pues que esas tarifas sean accesibles a los vecinos. Y hay que tener un equilibrio entre los gastos municipales y ya digo, esa accesibilidad. O las tarifas de la Escuela de Música, que no se han subido en los últimos años. En fin, ese equilibrio siempre entre esa espada de Damocles que es el presupuesto, entre no superar ese presupuesto y evidentemente que los vecinos puedan tener acceso a esos servicios públicos. Juan Manuel, si hablamos un poquito en clave de futuro, ¿hacia dónde deberían ir enfocados los esfuerzos que el Ayuntamiento debería hacer pues para mejorar, para mantener o para acometer nuevas inversiones en IBEAS? Yo creo que lo que los ciudadanos nos demandan es una mejora de los servicios básicos. Aunque siempre es evidente que siempre hay obras ilusionantes o proyectos ilusionantes que quizás sean un poquito el motor que te anima, ¿no? Pero yo creo que estos 4 años, amén de esos proyectos, como decía, es dar satisfacción a los servicios básicos, que es lo que realmente tenemos que hacer los ayuntamientos. Era un poco el sentido de esa modificación de la ley de bases que se hizo por parte del Gobierno. Es decir, señor Ayuntamiento, mejore usted su limpieza viaria, mejore usted su jardinamiento, haga más parques públicos donde pueda haber recreo infantil, en fin, ese tipo de cuestiones. Porque yo creo que en el resto, a nivel de infraestructuras, pues yo creo que IBEAS de Juarros está suficientemente dotado. Nosotros queremos hacer un esfuerzo en ese sentido, en los servicios básicos que hacen pues que el ciudadano pues perciba pues que su pueblo está más limpio, que hay más papeleras, que se recogen habitualmente y sin errores, que muchas veces se producen, que la jardinería cuando uno sale de su casa pues es adecuada y que el pueblo está bonito. Ese tipo de cuestiones yo creo que nosotros tenemos que incidir más. Se habla en estas conversaciones que estamos manteniendo con alcaldes también de una necesidad en muchos municipios, no sé si es el caso de IBEAS, de hacer pueblo, de hacer que la gente del pueblo pues participe más en esa vida. Hablábamos antes de ese centro cívico o del polideportivo. ¿Esto es una necesidad de IBEAS o precisamente la programación que ya tiene, el hecho de tener una situación también estratégica cerca de Burgos, también con una programación quizás más directa, también con los yacimientos de Atapuerca, favorece esa vida interna del propio pueblo? Bueno, es que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante y al fin y al cabo cuando hablamos de esfuerzo estamos hablando de inversión, es decir, de gasto, más que de inversión, de gasto. Es decir, nosotros dedicamos gran parte de nuestro presupuesto a labores socioculturales y yo creo que en ese sentido, bueno, pues nosotros lo que debemos hacer es continuar en esta línea, porque nuestro centro cívico pues yo creo que está repleto de actividades para que todos nos podamos conocer más. También hay que tener en cuenta que el municipio de IBEAS tiene, aparte del núcleo poblacional de IBEAS, tiene 8 entidades locales menores y hay que integrar a toda esa población.
dar a conocer nuestra biblioteca, que es un punto muy importante de encuentro. O sea, nosotros ahí yo creo que incidimos bastante. Y algo, Juan Manuel, que ya al alcalde o a la actual corporación le gustaría que fuese un proyecto realizable, una vieja aspiración que se pudiera cumplir en el futuro, sino a corto, a medio plazo. No sé si existe algún proyecto de estas características en IBES y que digáis, bueno, pues hacia ahí deben ir dirigidos los esfuerzos, las reclamaciones a otras administraciones, o por lo menos hacia ahí debemos trabajar para conseguirlo. Pues a mí se me ocurren varios, ¿no? Pero, por ejemplo, esta mañana la realidad es te sobrepasa, es decir, la vida pues te va enseñando. Nosotros tenemos, como todos los pueblos cercanos al Alfoz, tenemos una necesidad que bueno, por problemas presupuestarios pues se vio minorado. Incluso me estoy refiriendo por ejemplo, al transporte de viajeros, a la conexión con la capital. Para nosotros es muy importante. De eso evidentemente dependemos de la Junta de Castilla y León, que dentro de su política de transporte pues, y de su presupuesto, me imagino que hace lo que puede. Yo creo que debiéramos incidir en la conexión, por ejemplo, con la ciudad. Muy importante. Y bueno, luego a nivel más local, pues por ejemplo nosotros, San Millán de Juarros y Ver de Juarros comparte el Soto, que es la orilla del río, y a nosotros nos gustaría pues darle ¿cómo decirle? Una cuestión más lúdica, que pudiera ser más utilizable. Yo recordaba cuando era pequeño y vivía en Burgos, íbamos los domingos a pasar el día al Soto de Ibeas y de San Millán, porque era muy agradable. Pues nos gustaría intentar conseguir de la Confederación pues una modificación de esas riberas. Bueno, pues es un proyecto ilusionante. Bueno, una alternativa, ¿no?, de Sí. ocio, en este caso unida al medio natural y aprovechando esos recursos naturales de los que dispone IBEAS. Juan Manuel, ha sido un placer contar esta noche con tu presencia en Canal 54, que hayamos desgranado, aunque haya sido brevemente, algunos de esos proyectos. Vamos a estar muy pendientes de IBEAS en el futuro para que en definitiva se trabaje en pro de los ciudadanos, de esos beneficios y de esos proyectos ilusionantes que tienen las corporaciones y los ayuntamientos entre manos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos en Escritorio Local.